de noche.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Eh, la, la última sesión que tuvimos, les expliqué que no era todo derivada direccional. Por ejemplo, lo que voy a hablar unos minutos no es parte de la evaluación de mañana, ¿ya? Y me van a ir entendiendo por qué no puse todo derivada direccional, ¿ya? Eh, sí, pues unos minutos de día no voy a decir casi nada, pero mañana, es que no es tanto, pero ya, el día de mañana tienes ahí una evaluación, que va a haber una pregunta que vas a tener que hacer los cálculos y marcar también, ¿ya? Ten cuidado nomás al marcar las opciones. Bueno, de alguna manera te dirige, pues, ¿no? Bueno, y algunos también marcan nomás, también, pues, es que me gustaría que poco a poco ya en la universidad tomemos conciencia de que tengamos otro, o el uni virtual lo mejoremos, pero mientras tanto hay que trabajar con lo que tenemos. ¿Ya? Yo soy de esa persona, me dan en la institución trabajar y con eso tengo que hacerlo. ¿Ya? Lo que sí he notado que cuando ahora nos reunimos más, tenemos problemas con redacción, nosotros los profesores. Y para mí es bien importante la redacción y para ustedes también debería ser así. No solo en un curso de matemáticas, sino en todos los cursos. La redacción es muy importante ahora. Hoy día el exponer bien, el expresarse, son habilidades que sí te contemplan. Antes no, pues, puta, que el que se sacaba 20 en matemáticas era el rey, ¿no? Se caminaba como pavo real, ¿no? Hoy día son varias habilidades, ¿ya? Esto yo lo compartí pues el año, es que cuando yo recién salí, o sea, me fui a trabajar a otra empresa, recién ahí, como se dice, me desnudaron y se vieron todos mis errores, ¿no? Es por eso que cuando ahora se trabaja, una evaluación, por ejemplo, de acá a 15 días, la siguiente semana tiene que estar hecho ya. En cambio acá todavía el examen lo he repartido, los temas, los trabajos, yo ya hice mis preguntas, pero falta el resto que nos apoye. Nos cuesta un poquito, ¿ya? A ver, comentemos algo, miren, por lo menos unos minutos para no confundirles para mañana. Ya el sábado contemplamos y el día sábado quedamos hasta dónde debería ser el examen parcial. ¿Ya? A ver, ¿estamos bien? ¿Sí? Eh, Ronaldo, no hay ningún problema con ninguno de tus compañeros. Cuando hay algo, por si acaso se pone en contacto con su delegado ahí, ¿no? A ver, Freddy Aymar. No me digas que te han puesto a Aymar por el jugador grande del Boca. Sí, profe, sí fue por él. Sí, sí, tuvo su muy buena época el tipo, Aymar. Mm. A mí me gusta mucho el fútbol, por si acaso. No ha habido la oportunidad, pero siempre he compartido los sábados, iba y, bueno, yo ya no corro mucho, ustedes saben, son 60 años y yo ya no voy a competirme con uno de ustedes que también no joda, ¿no? Pero sí me gusta participar, me gusta que haya el deporte, ¿no? A ver, veamos acá en la pantallita, vamos, ¿por qué no incluí todo? Por lo menos le voy a dar un puchito para que vea por qué no, ¿ya? Miren, lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es lo siguiente. Son las 16 con 30 minutos suficiente para decirles algo, ¿ya? Eh, lo que pasa es que debe haber una forma para tomar asistencia también. O sea, no estar llamándolo por uno y todo eso, ¿no? Debe haber una forma de que de acá nomás se grabe con los participantes, ¿no? O de repente yo no la sé, ¿no? A ver acá. Estemos acá. Uno. ¿Qué significa que si tú tienes una curva, acá, una curva, ¿qué significa que un vector sea perpendicular a esa curva? ¿Qué significa que ese vector A sea perpendicular a esa curva? Bueno, ya lo hice muy arriba, vamos a bajarlo por acá. ¿Qué significa que ese vector sea perpendicular a esa curva?
Debería suceder entonces lo siguiente, algo así, ¿no? Para que ese vector A sea perpendicular a esa curva, tiene que suceder lo siguiente, ¿no? Tiene que ser perpendicular a la recta tangente. Entonces, este A tiene que ser perpendicular a esa recta tangente, bueno, en ese punto, ¿no? Eso origina que nosotros veamos qué tiene que suceder para que un vector sea perpendicular a una superficie en un punto. Ya está. Tienes acá una superficie. Aquí. Para que sea perpendicular a esa superficie en ese punto, tiene que ser ortogonal a todas las curvitas que pasen por ese punto. ¿De acuerdo? Ya vemos un C su 1, un C su I. Entonces, tiene que ser perpendicular a todas esas curvitas que pasen por ese punto. Obviamente que aquí va a salir el resultado de repente un poquito más grande, ¿no? Perpendicular a ese, donde SA es perpendicular a esa curva C sub I. Entonces, ahí es donde sale que tiene que ser perpendicular a la tangente a C sub I. Es por eso que ese vector perpendicular a esa superficie es la normal de su plano tangente. Y aquí viene el resultado grande, que se lo suelto, ¿no? Si tú tienes una superficie, ¿cómo hallar un vector perpendicular a esa superficie? ¿De acuerdo? Entonces aquí, obviamente que acá es así, ¿no? Entonces, SA es perpendicular a la recta tangente SUI. No tiene que ver nada con el curso de repente lo que estoy hablando hasta allí. Pero observe lo que voy a escribir ahora, ¿no? Lo que yo voy a escribir acá, y es un resultado interesante aquí. Teorema. Dice así, ¿no? Permítame comentar. Esto no es parte de la evaluación de mañana, por si acaso. Estamos hablando ya del examen parcial. El examen parcial estaba pensando cómo tomarlo en dos partes. El ciclo pasado experimenté algo, pero ojo, cuando yo les ponga para que expongan algo, es para que nosotros aprendamos. O sea, tú aprendas y yo también. O sea, no se trata, pues, si vale 6 puntos, no, pues a un alumno nunca le va a poner un punto, pues no, o sea, él está haciendo varias cosas y en la exposición es para aprender. O sea, no es para que yo me siente acá, me vaya a hacer mis cosas y te deje hablando ahí, ¿no? Por último, hasta me quede dormido. La idea es que aprendamos. Ahí te saco la miércoles de repente, ¿no? Pero se aprende, ¿ya? A mí en particular sí me gustaría que aprendan a exponer. ¿Saben por qué le digo esto? Porque cuando converso a veces con sus compañeros, que muchos de ellos ya son de éxito, están muy bien, entonces les pregunto, ¿no? ¿Qué debería hacer un alumno? A ver, el año pasado terminó, me parece que Alonso Saco. Él se fue, él estaba postuló a una vacante, para que tengan la idea de la envergadura, ¿no? Postuló a una empresa que a ellos justamente es lo que se intentó hacer muchos años y ahí donde los egresados de la UNI tuvieron problemas, ¿no? Los invitaban a una entrevista, pero no era en una oficina, lo invitaban a una entrevista, era en una fiesta. Querían ver qué era lo que hacía en la reunión, ¿no? Cómo conversaba, saber de etiqueta en la mesa, de cultura general. Eso hicieron, por ejemplo, con los que querían ingresar a Petroperú. Volviendo a Aloncito, él ha logrado una vacante donde esa empresa es una transnacional, que cuando a él lo invitaron a hacer la capacitación en Guatemala, ustedes pueden pensar de que es un país con peligro y todo eso. No, lo que pasa es que ellos tienen en varios lugares, entonces lo invitaron a la capacitación porque iban de varios países. Y de 4.000, algo, 4.100 algo que han postulado, necesitaban dos.
Obviamente que las capacitaciones eran todos los días, pero ya en el trabajo, ¿no? Y él se enfocó, me dijo, a logística, ¿no? Y ahí ha estado, dice que ahí recién le hicieron ver que le faltaba mucho, ¿no? Pero la habilidad de ustedes es innata, te adecuas, pues. Hasta que eso yo me saco el sombrero, hasta que ustedes son como el AFN, ¿no? Puta, tienen 5 en una práctica, en el otro pueden sacarse 20, ¿no? Hasta que se levanta. Ha logrado la vacante. Y él me dice, profe, puta, que me ha costado, profe. Toda la pandemia de ahí me pasaron a Panamá. No se podía salir en un país ajeno. Ahora está acá ya. Y ahí le pregunto, ¿no? Sí, me dice, profe. Antes yo no creía en esas habilidades, pero sí, me dice. ¿Por qué? Porque te hacen formar grupos con otros países y no le vas a hablar pues, solo de Javish, ¿no? No le vas a hablar solo de la Avenida Alfonso Ugarte, ¿no? Aprender nuestra cultura, y no solo nuestra cultura, sino la cultura de ellos, ¿no? Para que haya tema de conversa, pues, de comidas, de reuniones, de temas más generales de lo que tú aprendes. Bueno, ya habrá oportunidad de conversar, pero esa es la noticia interesante, ¿no? El teorema dice así, si f es una función que va de R3 hacia R, diferenciable, o sea, quiere decir que por lo menos tiene gradiente, ya está. Sea f, mejor, sea, es un dato genérico ahí, sea f una función de 3 variables, ya está. Entonces, el gradiente de esa función en el punto P sub 0 es ortogonal a la superficie de nivel, a la superficie de nivel de f que pasa por P sub 0. Lo que está diciendo ahí es lo siguiente. A ti no te pueden dar una ecuación y te piden calcular una recta tangente en un punto que no está en la curva. Pues. O sea, no te pueden dar en cualquier punto. Tienen que por lo menos satisfacer. ¿Qué origina esto? Mira, nos dice que el gradiente es ortogonal a la superficie de nivel de f que pasa por P sub 0. Yo lo he puesto con 3 variables, pero tú lo puedes aplicar cuando haya 2. ¿De acuerdo? Entonces ya no será superficie de nivel, sino sería curva de nivel. ¿Por qué lo necesito? Para que todo no salga de frente. Cuando ustedes vean los libros y comparen, se van a dar cuenta que al alumno le dan de frente el resultado ya. Pero eso sale de aquí, mira, hace algo muy simple. ¿Eh? Es por eso que cuando uno de sus compañeros me habló de las derivadas parciales, haya el plano tangente. Pero ese es un caso demasiado particular. Por más que yo les indico a mis socios cuando dictan el curso, no lo hagas como dice el libro. Tú tienes que abrirle a él un abanico de que en algún momento él lo va a hacer en forma general. Y esto de acá es una patada nomás. ¿Ya? Miren, uno. Pongamos acá un ejemplo chiquito acá. Y de ahí tengo una práctica, ¿no? Que era sobre este tema y me contento con que haga eso. Y de ahí me proyecto qué es lo que se podría hacer con ese teorema para plano tangente y el día sábado ya lo completamos y hacemos derivada al doble superior y hacemos algo de máximos y mínimos. De tal manera que la próxima semana por lo menos necesito 2 horas para evaluar lo de máximos y mínimos que yo deseo que se evalúe la primera parte nomás. ¿Ya? Por eso el día sábado me hacen acordar para ponernos de acuerdo hasta dónde sería el temario para el examen parcial. ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Ya está. Entonces, ¿cómo se usa ese resultado? Mira, cuando es directo, o sea, cuando no hay problemas, como yo les comenté la vez pasada, ¿por qué no es completa la cosa? Entonces, supongamos que tienes una superficie acá. Yo tengo acá una superficie, pongámosle,
un X, Y, Z, menos, pongámosle, más 2Z cubo, más 3X. Ya está. Y eso igual a 0. Y acá pongámosles un punto P sub 0. A ver, 1, 1, menos 1. A ver, Rodrigo. Ya está. Pregunta, ¿ese punto satisface la ecuación de la superficie? Sí, profesor. Ya. ¿Cuál es la idea? Ese resultado te permite hallar un vector perpendicular a cualquier superficie. Puede estar de esa forma, puede estar el Z despejado, o la superficie puede estar en forma implícita. Ese teorema es la bondad de ese teorema. Es por eso que yo lo dejo para hacerlo acá. No te olvides, este teorema me permite hallar un vector perpendicular a la superficie, donde esa superficie puede ser así, donde el Z no está despejado. O sea, no haya función de Z en función de XY necesariamente. O cuando la función también puede estar dada de forma implícita. La pregunta de la práctica era cuando estaba dada de forma implícita, pero quiero aclarar aquí de qué se trata. Mira. Entonces aquí decimos lo siguiente. ¿Dónde pasa mi reglita? Está por acá. Ahí posible ya la mente ya le dé listo. Ya. Entonces nosotros a esta expresión de acá le podemos llamar la F minúscula. No te acostumbres a la F minúscula. Lo que tienes que acostumbrarte es que tiene que haber una función de 3 variables. Tiene que haber una función de 3 variables. Entonces tú dices, f de x, y, z es igual a x, y, z más 2z cubo más 3x en ese caso. Yo puedo decir lo siguiente, S es superficie de nivel de f al nivel 0. ¿Qué dice? ¿Qué es una superficie de nivel? Cuando eso lo igualas a una constante. En este caso la constante es 0. ¿Cumple o no? Sí, sí, completo. Ya está. El punto P sub 0 satisface esa superficie de nivel al nivel 0. Entonces lo que haces es lo siguiente. Calculas el gradiente de esa F. Pero observa lo que pasa, ¿no? Observa lo que pasa. F sub X, F sub Y y F sub Z. En este caso, las variables son independientes. Ya no te tienes que estar preocupando ya. Es bien distinto a lo que hicimos la clase pasada. Si quieres hallar una recta tangente de mayor pendiente, el z tiene que depender de x y de y. No te olvides, ¿ah? Esa es la semana pasada. Por eso lo he tratado de separar. Bien, entonces ahí calculas, ¿no? Entonces aquí, respecto de x, esto es yz más 3. Y aquí debería ser xz, nada más, ¿no? Y acá debería ser xy más 6z cuadrado. Bueno, escribí ahí cualquier cosa, ¿no? Esto era 1, 1, 1, 1, menos 1. Y aquí debería ser 2, ¿no? Menos 1, y aquí debería ser 6, más 1, 7. Ya está. Observa, tú no conoces la gráfica de la superficie, pero puedes hallar un vector ortogonal a esa superficie en ese punto. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. No conoces, pero observa las consecuencias de esto. 4. Observa las consecuencias de esto. ¿Qué pasaría si estamos en la primera parte, donde z es una función de x, y? ¿Cómo hallas un vector ortogonal a ese? ¿Cómo calculas un vector ortogonal a ese? Ahí está en ese resultado. Vamos a escribirlo acá, voy a borrar acá. Vamos a borrar acá. Simplemente hacemos lo siguiente, ¿no? O sea, ya está, lo quito acá.
Ya está. Entonces tendríamos que, puedes hacerlo de esta forma, ¿no? Puedes hacerlo de esta forma. S es igual a Z menos F de X, Y. Ya está. Listo. Entonces, a esto de acá le llamas una F. El gradiente de esa F mayúscula es perpendicular a esa superficie. Entonces, el gradiente de esa F mayúscula, esto es acá, F sub X, F sub y F sub Z, que en este caso sería menos F sub X, menos F sub Y, y respecto de Z, que sea 1. Justo eso es lo que algunos libros hacen, ¿no? Si tienes una función, una superficie dada explícitamente, ¿qué le dicen al alumno? Que la normal a esa superficie es F sub X, F sub Y, y la tercera siempre va a ser menos 1, porque es el producto del vector direccional de la recta con derivada parcial X y derivada con la recta tangente de derivada Y. Pero ese es un caso particular, porque puede ser este de acá o puede ser el de acá también, pero ahí ya lo absorbes. Entonces ahora tú ya tienes un resultado donde no necesariamente tiene que estar despejado Z. ¿Está claro el asunto? ¿Profesor podría explicarme, ¿no, por favor? Ya está. No. Lo que pasa es que no lo confundamos mejor con el método anterior. Aquí ve. Tú tienes una superficie que está así, es como si yo te hubiese escrito así, ¿no? Así, Z igual a X cuadrado más Y cuadrado. Entonces yo puedo escribir esto de acá, Z menos X cuadrado menos Y cuadrado igual a 0. Estás igualito acá, ¿ve? Entonces, a esto de acá tú le llamas una F, pues. F de X, Y, Z. ¿Está bien? Voy a borrar esto de acá. No, no se entendió esto de acá. Listo. Estamos acá con verde. No puedo pasar todo a un solo lado. Y a eso de ahí es mi F minúscula. El gradiente de esa F minúscula sería la normal, perdón, perpendicular a la superficie S. ¿Ahora sí? Ah, sí, sí, ahora sí. Ahora sí. O sea, es lo mismo, sino que no te lo que pues. Ahora lo edito acá. Entonces aquí borro esto, ¿no? Lo que había escrito era esto de acá, ¿no? Había escrito una superficie está despejado el Z. Lo que pasa es que hay una función ahí, dice, ¿no? A ese. Entonces el vector ortogonal, y aquí le hemos pasado para el otro lado, ¿no? Le hemos pasado así, ¿no? Puede ser para el otro lado también, ¿no? Ya está. Listo. Ya está. Eso es lo que he hecho, ¿no? O sea, cuando tú tienes un Z despejado, ¿cómo hayas un vector ortogonal? Simplemente calculas el gradiente. Listo, y se acabó. El problema es que le estamos agregando es la opción 3, cuando el Z ya no está despejado. Entonces tú asumes que eso de ahí es una función. Pero ten cuidado que si es polinómica, todo eso, vale. El problema es cuando está dividido. Entonces hay que quitarle los puntos que hacen cero el denominador, que casi no se presenta. Casi no se presenta. Bueno, ya tenemos ahí. Entonces ahí, esto es ortogonal a S. Ortogonal a S. ¿De acuerdo? Calculas ese gradiente. Yo le he puesto F mayúscula porque ya utilizaste la F minúscula. Mira lo que pasaría ahora. 3, 4, 5. ¿Cómo sería 5? 5. 5 tiene que ver con un ejercicio que voy a dar aquí, ¿ya? Que viene en una práctica. En realidad es lo mismo. Lo que pasa es que a veces nos confundimos cuando está en forma implícita. Entonces ahí hay un poquito de problema. A ver, dice acá, este es 2018-1 y era una partecita de una pregunta, ¿no? Dice, dada la superficie acá, dada la superficie
queda así, z igual a h de x por y, x por z, x cuadrado y menos z cuadrado. ¿De acuerdo? Donde f, esa f, no, la h tendría que ser, donde esa h va de R3 hacia R. Ya está. H1 en P sub 0 dice que es igual a 1. Este H sub 2 en P sub 0 es igual a menos 2. Y H sub 3 en P sub 0 es igual a 2. Hay un vector perpendicular, a S en el punto 1, 1, 2. Chévere. Ahora sí. Entonces borramos esta partecita de acá, que ya no lo necesitamos. Borramos esa partecita porque este es para explícito nomás. Casi no me gustan esos ejercicios, porque al final vas a repetir lo que aparece en los folletos por ahí, ¿no? O sea, directo sale todo, ¿no? Aunque como es una evaluación hay que darle los dos tipos, ¿no? Observa acá. El problema está así. El problema está así. Observa S. S está en forma implícita. O sea, tú puedes pasar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Para que haya un vector perpendicular a una superficie, entonces tiene que haber una ecuación que donde dependa de x, y z. Entonces podemos pasar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. O sea, eso no tiene que ver nada. O sea, quiere decir que esta superficie puede haber sido así, ¿no? F, H, D. Le puedo poner A, B, C, las variables, o o V y W. O sea, eso no tiene que ver nada acá. H de A, B, C menos Z. Y eso es igual a 0. Donde A es X por Y, B es X por Z, y este C es X cuadrado Y menos Z cuadrado. Ya está. Listo. Hasta ahí todavía no hago nada. Observa, ahora, que nos pide un vector ortogonal a esta superficie en este punto de aquí. Quiere decir que esto es el X, esto es el Y y esto es el Z. Este P sub 0 de acá es un punto que satisface esta función de acá. Porque H es 1 para nosotros, creo que ya no hay necesidad de escribirlo acá. H es 1 para nosotros es la derivada de H, pero respecto de A. O sea, es su primera derivada parcial, pero de esa H. H sub 2 es la derivada parcial, pero respecto de esta variable de acá, que le estamos llamando B. ¿Eso está claro? Sí. H Sí, sub 1, H sub 2 y H sub 3 son las derivadas parciales de esa H. Listo. No te olvides que este es el caso general ya para hallar un vector perpendicular a una superficie. Aquí la superficie está en forma implícita. A veces son los casos más complicados para un alumno, pero por eso te lo estoy explicando y lo he dejado mejor para la evaluación parcial. Todo lo que tenga que ver con implícito. Salvo que te piden una derivada, pues simplemente de una función. Eso es fácil, ¿ya? A ver acá, entonces seguimos. Eh, seguimos acá. Mira. Acá. Esto es con azul. Listo. Entonces queremos hallar un vector perpendicular a esa superficie. Un vector perpendicular a ese en este punto de acá. Necesitamos hallar eso. Entonces hacemos esta expresión de acá. A todo esto de acá le vamos a llamar nuestra función. Esto va a ser nuestra función f de x, y y z.
Entonces lo vamos a expresar acá. F de X, Y, Z. Esto es igual a H de A, B, C menos Z. Esa va a ser nuestra función. Entonces nosotros buscamos el gradiente de F, pero en el punto 1, 1, 2. Eso es lo que buscamos nosotros. O sea, F sub X, F sub Y F sub Z. Eso es lo que tú quieres. Evaluado en ese punto 1, 1, 2. Que entonces empiezas a calcular. ¿Dónde viene el problema? ¿No? Calculamos, por ejemplo, FA. Esta H, por si acaso, esta H depende de A, de B y de C. SA depende de X y de y este B depende de X y de Z, y esto depende de X, de Y de Z. ¿Está bien? Entonces, cuando tú vas a derivar acá, F sub X tendría que ser así. Al otro lado también respecto de X. Entonces, acá tendría que ser H sub A por la derivada de A respecto de X. Depende de X, ¿no? Más H sub B, la derivada de B respecto de X. Respecto de X. Sí, depende de X, ¿no? Ahí está, depende de X. Más, lo voy a escribir acá, H sub C por la derivada de C respecto de X. Ahí también sí existe, ¿no? Ya, todo depende de X. Respecto de Y, sería H sub A, la derivada de A respecto de Y. Pero en ese caso, si tú te das cuenta, esto de acá ya es cero, ¿no? A respecto de Y. O es 1, o es X, según el grafiquito. Es X, es X, es X. Eso es lo que hay que ir mirando nomás. ¿Ya? Eso es lo que hay que ir mirando. Ya está. Entonces acá tendríamos más, porque le he puesto rojo, más H sub B y B respecto de Y. Ahí sí es cero. ¿Estamos de acuerdo? Ahí va a ser cero. Más H sub C, la derivada de C respecto de Y. Y finalmente, esta es la que tienes que tener cuidado. Y a veces no le damos importancia. Vamos a calcular aquí HF minúscula, perdón, F sub Z sería al otro lado. Estamos derivando acá. Es H sub A por la derivada de A respecto de Z más H sub B por la derivada de B respecto de Z más H sub C, la derivada de C respecto de. Nota que A no depende de Z. Entonces aquí vamos a tener, un ratito, que me descontrola acá, esto es 0. En cambio acá respecto de Z, esto de acá va a ser X, ¿no? Y acá hay que derivar. Es lo único que hay que tener cuidado. Pero observa que la última derivada que yo he calculado está mal. Algo le falta. -1. -1 falta. Y eso es lo que a veces nos equivocamos nosotros. S -1. A veces le pueden poner z cuadrado acá también, ¿no? Entonces acá debería ser menos z cuadrado. Entonces el último término debería ser menos 2z. Es lo único que hay que tener cuidado. Después, espero que me estén entendiendo este problema que no es tan fácil el asunto. ¿Ya? Bien, ahora sí, ustedes hallen el valor, ¿no? Entonces dicen aquí, calcula el gradiente de f en el punto 1, 1, 2. Tienen en cuenta que h sub a es 1, ¿eh? H sub A es 1. H sub B, ¿dónde está? H sub B es menos 2 y H sub C ya es 2, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la primera que tendríamos H sub A es 1, derivada de A respecto de X es, vamos a escribir con rojo acá. A respecto de X es Y, más B respecto de X, que esto es Z, más H sub C por la derivada respecto de X. 2xy h sub c. Reemplazamos ahí, ¿no? Y es 1. Entonces 1. H sub b menos 2.
sería menos 4 más 2. 1 nomás, a ver, 1. La primera componente es 1, chequen ahí. Estamos reemplazando, ¿no? Pues X vale 1, Y vale 1 y Z vale 2. H1 para nosotros es 1 y Y vale 1. El primer término es 1. El segundo, Z es 2, ¿no? Sería 2 por menos 2, sería menos 4. El último término sería 2 por H sub C. Sería 1 menos 4 más 4. Por eso queda 1 nomás. Sí, profe. Ya está. Entonces quedaría 1. Bien, ahora sí, los otros. Tengan cuidado con ese cuando deriva respecto de Z nomás. ¿Ya? Aquí ese es 1. Tendremos acá 1. H sub C. Vean la respuesta, creo acá. ¿Nada? Nada. Falta la segunda y la tercera. Vamos a poner con azul acá. Con azul. A ver, la tercera es C respecto de Z menos 2Z. Sería menos 4. Menos 5. 1. ¿Cómo sería aquí? H sub 2 es menos 2. ¿Dónde está el H sub C? A ver, acá tendríamos este de aquí es menos 2, ¿no? Este de acá es H sub C es 2. La derivada respecto a Z menos 2Z sería menos 4, ¿no? O me estoy equivocando, a ver. H sub C es 2. Menos 8. Menos 11 el último. ¿El último cuánto sale? ¿Están yendo conmigo o están pensando en otra cosa? Menos 11, profesor. Sí, menos 11, ¿no? Sí, menos 11. Y el segundo es 3. cuestión de... ¿no? ¿Cuánto? Menos 5. 3, creo. A ver, ten en cuenta que estás derivando respecto de Y, Z respecto de Y, te queda X cuadrado, H sub C es 2, 2, 3 nomás creo que es, ¿no? ¿Sí? Sí, 3, profesor. 3, ya está, listo. Ese es el vector perpendicular a esa superficie. Entonces, eso va a originar que tú resuelvas los problemas más complicados de plano tangente. Porque ese vector que tú has calculado perpendicular a la superficie es justamente la normal del plano tangente. Claro, es la normal, no es que es perpendicular a todas las curvas que pasen por ese punto, ¿no? Entonces aquí ya hemos aprendido algo por lo menos saludable. Creo que por ahora es suficiente. No, no quiero confundirle con los resultados anteriores. Ten en cuenta que recta derivada direccional tiene dos partes, ¿no? Donde hay cálculo y donde hay un problema de aplicación que tiene que haber, ¿no? Entonces, los problemas de aplicación lo tienes que interpretar, por si acaso, ¿ya? Escribir algo, aunque sea media línea. Bien, creo que es suficiente por ahora. Ustedes saben que yo no sufro de nada, pero en la mañana me subió la presión, no sé por qué. Después de muchos años, ¿ah?
que pasa es que me están contando las actitudes que toman los médicos peruanos. Madre. Hasta que lo único que quieren ellos es cobrarte por la atención. No están cobrando poco, ¿ah? Están cobrando entre 2.000 a 3.000 soles hacerse cargo de un paciente y ni van. Hasta que esa gente se muere de preocupación nomás. Otro, la consulta 400 soles, ¿no? Van a tu casa, te preguntan, nada de esto, te inyectan lo que hacen todo el mundo. Bueno, hablemos de cosas positivas. Bien, la asistencia de esta. Hasta que me lleven 10 minutos tomar la asistencia. Vale. ¿Cómo está Ronaldo? Bien, profesor, todo bien. ¿Tú sabías que para mí Ronaldo es el mejor de los últimos 60 años? Hasta que Ah, mira. ese tanque, puta que... Y eso que se lesionó en un mundial, se lesionó, ¿no? Sí, pues estuvo sin jugar como 2 años, creo. Un año. Sí, si no hubiera sido el goleador histórico, hubiera sido. Taquera tenía un pesazo, pero hasta que tenía un dribbling que era difícil de parar, ¿no? El Cholo Sotil tenía ese dribbling, pero el Cholo Sotil era ancho. Imagínate que yo es como una pierna del Cholo Sotil. Te parecía un niño que se tocó. Uy, acá no es, creo. No, acá no es. ¿Pero por qué? Ah, ya está. Ya. Profesor, disculpe. Ay, Sí, sí, dígame. sí, profesor, mañana es la segunda PC, profesor, ¿no? Sí, mañana mueres. Ya, profesor. No le vayas a decir a tu papá, ¿eh? Mañana dan su segunda práctica, sí. Sean puntuales, va a ser también en dos partecitas. ¿Ya? Ya está. Alejos, Presente, profesor, presente. Álvarez, Anaya, Presente, Anaya, profesor. Ponte, Presente, profesor. Ya Buenos presente, días. profesor. Avellaneda, Presente, profesor. Caso, Presente, profesor. Campos, Campos, Candia, Presente, profesor. Buenos días. Cauti, Chávez, Presente, profesor. gracias. Chávez, Chávez, ¿no? Sí, profesor Chávez. Cauti no está, ¿no? Cauti no está. Cucho, Estoy presente, profesor. ya, gracias. Cucho, Presente, profesor. Buenos días. Espinosa, Espinosa, Espíritu, Presente, profesor, buenos días. Gutiérrez, Presente, profesor. Buenos días. Guamán, Jara, Presente, profesor. Buenos días. León, gracias. León, Presente, profesor, buenos días. López, Presente, López, profesor. Buenos días. Abraham, Lozano, Abraham, Presente, Lozano, profesor. Buenos días. gracias. Claver, Lozano, Presente, profesor, buenos días. Martínez, Minway, Garry, Presente, profesor. gracias. Jean-Pierre Moreno, Presente, profesor, buenos días. Arturo Núñez, Andy Presente, Arturo, profesor, buenos días. gracias a ti, María. Ronald Pascual, Presente, profesor, buenos días. gracias. Harold Pérez, Harold Presente, Pérez, profesor. gracias. Jaime Ponce, Jaime Ponce, Juan Diego, ¿alguien sabe algo de Juan Diego? ¿Alguien sabe algo de Juan Diego? Ayer no dio PC de física. Creo que ha tenido problemas, no ha estado viniendo, ¿no? Sí, parece que estaba faltando. Tuvo problemas, creo. Voy a ver si lo localizo también, ¿ya? Juan Diego no está. Gianmarco Quispe,
Eric Ramírez. Álvaro Ramos. Presente, profesor. Profesor, David disculpe. Ramos. David Ramos. Sí, ¿quién? Ramírez Acuña. Ya lo puse. David Ramos. Jorge Luis Rimarachín. Rimarachín presente, profesor. Johan Robles. Johan Robles. Joshua Rupay. Presente, profesor. Ya, gracias. Carlos Salcedo. Empezó a faltar el flaco, carajo. Daneri Santos. Presente, profesor. Y Jean-Pierre Soto. Presente, profesor. Ryan Taipe. Presente, profesor, buenos días. Cristian Valerio, gracias. Cristian Valerio. Presente, profesor, buenos días. Jonathan Vázquez. Presente, profesor, buenos días. Oh, Vidal, gracias a ti. Ángelo Vidal. Jefferson Villa. Jefferson presente, profesor. Jefferson Villa. Jefferson simplemente, ¿no? Suficiente. Yaún. Presente, profesor. Gracias. José Francisco Llovera. No ha venido el amigo de todos. Jean-Pierre Zacarías. Buenos días, profesor, presente. Hay un Zacarías en la otra sección. ¿Es familia tuya? No, yo creo que no, profesor. Creo que se llama Jesús. Lo conocí en un paseo que hizo en la pista, pero no es familiar. Dije, que me equivocaba de sección. Dije, estoy llamando en hora de que hay un Zacarías en cada sección. ¿Cómo se han repartido bien, no? Ya está. Bien, nos vemos entonces mañana. Trate de ingresar temprano. ¿Ya? Profesor, una consulta, disculpe. ¿Usted cree que podría poner en modo visible las diapositivas del profesor Bermeo? Creo que están en modo oculto y no las podemos cargar ni ver. Sí, ¿Cuál? profesor, por favor. Las presentaciones en PPT, en PowerPoint del profesor Bermeo, con las que da sus clases, creo que están en modo oculto en el univirtual y no los podemos Ya. ver ni descargar. Más tardecito lo pongo. ¿Sí? Más Ya, tardecito. profesor. Ya, chévere. Ya, muchas gracias, profesor. Vamos. Profe, viene solo hasta direccionales, ¿cierto? El examen de mañana. Sí, lo que hicimos la vez pasada. Profe, viene hasta derivada direccional, ¿no? Hasta lo que hemos hecho, pues sí, hijo. Lo de hoy día no. Ah, ya, Hoy día- perfecto. hoy día. Chévere.